Amados hermanos, bendiciones, que el Señor les bendiga en este jueves de reflexiones de esperanza. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar nuevamente aquí con ustedes para compartir de su palabra. Y en el día de hoy, esta reflexión de esperanza, el Señor me hablaba y me decía: quiero que le hables a mi pueblo sobre evaluar nuestra relación con Dios. Y el texto bíblico que vamos a estar utilizando es Ageo capítulo 1, del versículo 1 al 11. Y el Señor me puso este texto bíblico porque hace unos domingos, cuando estuve compartiendo con los jóvenes en la escuela bíblica, vimos este libro. Y cuando analizaba lo que decía el libro, lo que mostraba la clase, el Señor comenzó a traerme a la memoria una conversación que tuve yo hace un tiempo, bajo la cual Él me mostraba las cosas que yo estaba haciendo y las cosas que había dejado de hacer para Él. Entonces, el libro de Ageo, del profeta Ageo, se posiciona en un momento de la historia en que el pueblo de Israel, habiendo sido llevado cautivo, había podido regresar, como quien dice, un remanente del pueblo de Israel. Esto bajo el reinado de Darío. Y allí comenzó todo esto. ¿Y por qué lo traigo, como quien dice, a evaluar nuestra relación con Dios? Ahora un poquito más adelante les estaré comentando y lo estaré llevando a través de un testimonio de algo que me pasó. Entonces, veamos la primera parte de lo que analizaba, y eso lo podemos encontrar en Ageo 1, versículo 2, que era lo que el pueblo de Israel le decía al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Y cuando vemos esto y me pongo a pensar, lo primero que viene a mi mente, hermanos, es que cómo veo domingo tras domingo al pastor invitando a los hermanos a participar de los cultos presenciales. Y he tenido la oportunidad de venir varios domingos, asistir varios domingos, y todavía vemos sillas vacías. Y mire lo que alegaba el pueblo de Israel. Dice, este pueblo, el Señor le dijo a Ageo, este pueblo alega que todavía no es tiempo. Yo pienso que trayendo eso un poco a nuestra realidad, a lo que está pasando, a lo que hemos vivido, es un poco nuestra realidad. ¿En qué sentido? En que todavía estamos alegando ante el Señor la pandemia. Todavía no hemos echado ese pie hacia adelante de comenzar, como quien dice, a regresar a compartir con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque eso es importante, que nosotros como hermanos podamos compartir, podamos tener ese momento de alabanza. Y veo al pastor domingo tras domingo invitarlos, pero domingo tras domingo vemos sillas vacías. Y es este llamado a meditar, hermano. Quizás hay hermanos que tienen alguna situación, ya sea de salud, o no voy a entrar en mayor detalle sobre el tema, pero quizás se le dificulta el asistir. Pero también estoy seguro, hermanos, que hay personas, hermanos, que tienen la oportunidad de asistir, pero que no han podido, dispuesto en su corazón a hacerlo. Y el primer llamado es para que usted tome un momento y analice esto.
¿qué cosas estoy alegando ante mi Dios? ¿Qué cosas, excusas, motivos o razones estoy presentándole al Señor como alegato para no asistir a la iglesia, y otro punto, para no mejorar mi relación con Dios? Y el pueblo de Israel le decía al Señor, o sea, este pueblo todavía dice que no es tiempo. ¿Y usted sabe qué pasa? El pueblo de Israel había regresado del cautiverio y no tenían 1 año o 2 de haber regresado, ese grupo que regresó. Habían ya pasado 15 años y ellos todavía no habían reconstruido o habían dejado ya los esfuerzos de reconstruir el templo. ¿Por qué era importante el templo? Porque el templo representaba el lugar donde moraba la presencia de Dios. El templo era el lugar donde el pueblo de Israel se acercaba a Dios, conocía lo que Dios de primera mano quería hacer. Era el lugar donde ellos ofrecían sacrificios y eran limpiados por medio de ese sacrificio. Y ese lugar ellos no le estaban dando la importancia debida. Tomemos un momento y meditemos, hermanos, si realmente ya hoy no se trata de un templo, porque nosotros venimos a hacer ese templo del Espíritu Santo. Se trata de cómo está nuestra relación con Dios. ¿Realmente estoy dándole el tiempo que el Señor se merece? ¿Realmente estoy evaluando mi futuro, mis decisiones, las cosas que estoy haciendo bajo la dirección de Dios, de lo que Él quiere que yo haga? Porque, hermanos, al Señor nosotros no podemos engañarlo. Él lo sabe todo y Él lo ve todo. Y luego de esto, observe lo que habla el profeta Ageo de qué era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. No había tiempo para reconstruir el tiempo. Y quizás hoy decía, y lo traigo a mi vida para que usted no se sienta de pronto atacado, porque muchas veces las personas, he sentido en momentos en mi corazón que las personas se sienten atacadas. Pero una realidad, hermano, y yo conversaba con mi padre, y yo le decía, a veces la gente quiere palabra de Dios bonita, suave. Yo no comprendo eso. Porque para mí la palabra de Dios me tiene que confrontar, me tiene que llevar a mirarme ante el espejo de la luz de la palabra y evaluar lo que estoy haciendo. Porque mi pensamiento y el pensamiento suyo no debiese ser el estar aquí o el quedarnos aquí en la tierra, porque dice que nuestra morada no está aquí, está en el cielo. Y si no somos confrontados, hermano, entonces ¿cómo cambiamos? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo vamos alcanzando o logrando las cosas que el Señor quiere que nosotros logremos o alcancemos? Y ahora yo le voy a comentar y lo voy a pegar un poco a un testimonio que yo tengo de algo que el Señor me prometió, pero que hasta cierto punto malentendí. Pero mire lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, y quizás es también lo que nosotros en un momento dado estamos haciendo. Dice la palabra en Ageo 1, de 3 al 5, dice: también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ellos no tenían tiempo de reconstruir el templo. Pero mire, estaban 100% centrados en darse comodidades y lujos y obtener lo mejor para sí mismos. Y hermanos, si se parece a algo que estemos haciendo, no es coincidencia. Eso es palabra de Dios. Eso es revelación de Dios para nuestra vida. ¿Para qué?
para que cambiemos. Hace muchos años, yo era adolescente todavía, el Señor me prometió algo, me dio una promesa. Y no le voy a contar toda la promesa, pero le voy a dar la fracción de la promesa bajo la cual yo me concentré. Y que tiempo después el Señor tuvo que tratar conmigo. ¿Por qué? Porque la malinterpreté. Y quizás así como me pasó a mí, quizás les ha pasado a ustedes, o quizás les está pasando a ustedes. Y es por eso la importancia de lo que hoy estamos hablando, de evaluar nuestra relación con Dios, evaluar lo que estoy haciendo para el Señor. Hace muchos años el Señor me prometió y me dio una promesa, y una parte de la promesa en la que yo me concentré fue que Él me prometió que la gente que me conoció o que me ha conocido, Él me iba a llevar tan lejos que la gente que alguna vez me conoció se iba a maravillar de lo que Él había hecho en mí. ¿Y por qué digo que lo malinterpreté? Porque me concentré. Pensé que la maravilla de la cual el Señor estaba hablando era mi superación personal. Pensé que la maravilla de lo que el Señor me estaba hablando, o la grandeza, o lo que Él me estaba planteando, estaba fundamentado sobre la economía, sobre las cosas que yo iba a obtener. No espiritualmente, no sirviendo a Dios, sino a nivel personal, a nivel terrenal. Y entendamos, y lo que estoy diciendo, no es que está mal el querer superarse. Pero si ese pensamiento de superación te desenfoca de lo que el Señor, o del propósito que el Señor tiene para tu vida, préstale atención. Porque hasta cierto punto yo no lo hice. Hasta cierto punto desaproveché los dones y talentos que el Señor me dio para que yo le sirviera y los eché a un lado. Simplemente porque yo entendí que la promesa del Señor era que yo iba a tener una mejor economía. Porque como muchos, vengo de abajo, vengo trabajando, y no es que soy millonario, pero el Señor me ha bendecido. Tengo que reconocerlo, tengo que decirlo. Y lo que tengo me lo ha dado el Señor. Pero vengo de un barrio y crecí en un barrio. Y pensé que la maravilla y que la gente que me conocía, lo que la gente iba a ver era a Irving surgir del barrio de donde venía. Y me desenfoqué. Porque como le decía a mi papá, en esos tiempos, en esos años, siempre vi mi vida a nivel de la cobertura de un crecimiento profesional, personal, económico. Pero no me di mis dones ni talentos de lo que el Señor puso en mí. Porque no es que yo lo desarrollé, el Señor lo puso en mí para que yo le sirviera, para que yo fuera de bendición a otros. Lo desestimé, di lo del Señor por desestimado, porque lo que pasa es que el Señor me prometió que yo iba a ser grande. Y me enfoqué en mi crecimiento personal. ¿Qué similitud, hermano, tiene con esto que dice aquí este versículo? Me preocupé por construir la casa lujosa. Me preocupé por obtener el beneficio personal, el crecimiento personal, profesional. No estoy diciendo que está mal, pero si te saca del propósito del Señor, entonces sí. ¿Y el Señor lo puede usar en su favor? Sí. Pero realmente era la manera en la que el Señor quería que se hicieran las cosas. Y me di cuenta que no. Pero porque malinterpreté una promesa que el Señor me dio. Y cometí el error de este pueblo de Israel. Me concentré en las cosas profesionales simplemente.
Y mire lo que dice que Dios hacía para que ellos se dieran cuenta de su mal proceder. Y eso lo vemos en Ageo 1, 6 y 7. Y lo vemos en Ageo 1, 9 al 11. El Señor le decía, mire, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. No hay coincidencia aquí, hermano. Palabra de Dios es esta. Mire lo que dice del 9 al 11, lo que Dios hacía para que ellos se dieran cuenta de que estaban descuidando lo más importante, y era la relación con Él. Mire, del 9 al 11 dice, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruina. Mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. ¿Qué similitud hay entre lo que el Señor está hablando aquí y lo que estás viviendo hoy, hermano, en tu vida? Trabajas mucho. No tienes tiempo para el Señor. No hay tiempo para el Señor. Quiero crecer, quiero echar para adelante a mi familia. Pero cosechas poco. Le metes mucho esfuerzo a esto, pero lo que te retribuye es poco. Y no me malinterprete, no es un regaño. Es la manera de decirle que, ¿qué, hermano? Que estás dejando a un lado al Señor y a su propósito, y te estás poniendo tú y tus beneficios delante. Y me pasó. He trabajado mucho y en ocasiones le decía al Señor, Señor, qué mal he hecho, qué mal pensé, qué mal evalué. No pensé en mi juventud, en mis años mozos, en lo que tú querías o en lo que tú deseabas que yo hiciera para ti, sino que simplemente me dediqué a obtener esa maravilla o esa grandeza que me prometiste, pero que había malentendido. Y en muchas ocasiones mi esfuerzo se vio perdido. Mi esfuerzo no me llevaba a ningún lado. Y me agotaba y me frustraba. Me disgustaba porque ponía todo mi esfuerzo en eso, toda mi energía en eso. Pero los frutos o la retribución de mi trabajo era casi nada. ¿Qué similitud con lo que habla en la palabra de que sembraba mucho, pero cosechaba poco? Y quizás, hermano, te está pasando hoy. Quizás estás sembrando mucho en el trabajo. Quizás estás sembrando mucho en tu negocio. Quizás estás sembrando mucho en tu profesión, en lo que quieres obtener profesionalmente. Y estás cosechando poco y no te estás dando cuenta porque estás dejando a un lado lo más importante, y es
la relación con Dios y lo que Él quiere que tú y yo hagamos para Él. ¿Y por qué te lo digo? Porque se parece a lo que ya me pasó, a lo que viví. Y aún te digo, al comenzar este nuevo año, todavía no me encontraba trabajando con los jóvenes y mi idea para este nuevo año era estudiar más para ser mejor en mi profesión, para alcanzar un mayor nivel a nivel laboral, a nivel de conocimiento, para obtener una mejor posición económica, ya sea en el trabajo actual o en uno mejor. Y ese era mi norte, esos eran mis planes. Pero luego el Señor me llamó a trabajar nuevamente con los jóvenes. Y llegó un momento, hermanos, que les soy sincero, pensé rechazar el trabajar con los jóvenes. No tengo por qué esconderme. Y le dije al Señor, Señor, pero si ya yo trabajé con los jóvenes, tú sabes que quiero alcanzar otras cosas. Pero el Señor me trajo a memoria esta conversación que ya yo había tenido con Él. Y me dice, yo soy el que te está llamando. Y entendí, hermanos, que si de pronto se hubiera centrado mis fuerzas en obtener nuevos conocimientos, quizás hubiera obtenido una mejor posición. Sí, o quizás no. Pero lo que podía hacer para el Señor, entendí que era más valioso. Entendí que tenía mayor valor, mayor provecho, mayor beneficio. No económico, porque a veces todos los beneficios los vemos en función del dinero. Y no, hermano. Los beneficios y las cosas buenas que el Señor nos da, no todo está enfocado a la economía, al dinero, a los lujos, a las propiedades, a las cosas que podemos obtener materiales. No cometa el error que yo cometí. Y le dije al Señor, Señor, tú me has llamado nuevamente y voy a servirte. Y comencé. Al comienzo no fue fácil, porque yo tenía otros planes. Pero entendí y luego comencé a sentir que había mayor provecho, había mayor satisfacción en mí en servirle al Dios que en servirme a mí mismo. Y comencé a caminar. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque quizás estás cometiendo los errores que yo cometí. Pero yo quiero que hoy te mires un poco. Tú sabes las cosas que estás haciendo. Tú sabes lo que estás haciendo para el Señor o lo que estás dejando de hacer para el Señor. Pero quiero que te detengas un momento y evalúes cómo estás. ¿Qué decisiones estás tomando y qué cosas estás haciendo para el Señor? Si realmente en ti está puesta ese deseo de servir a Dios, primero por delante de lo que tú deseas, de tus anhelos, de tus sueños, si verdaderamente está Dios o estás tú. Porque, ¿sabe, hermano? Comenzará a pasar lo que la Biblia relata que le pasaba al pueblo de Israel. Porque Dios no quiere que nosotros estemos pensando o arraigados en que nuestra morada es aquí.
Nuestro destino final, hermanos, y por lo cual usted y yo hemos creído en el Señor, no está aquí. Está en la patria celestial. Y quizás el Señor usará de estas herramientas que Él tiene a mano para que te des cuenta y tomes ese momento al cual yo te estoy invitando a que tú realices en esta hora, en este día, y medites lo que estás haciendo. Porque usted sabe qué es lo que quiere Dios. Mire lo que quería el Señor hacer con el pueblo de Israel. Lo vamos a estar viendo en Ageo capítulo 1, versículo 8. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. El Señor quiere manifestar su gloria sobre nosotros. Pero tiene que haber, el Señor siempre está dispuesto, pero tiene que haber, hermano, la disposición suya de que el Señor manifieste su gloria sobre ti. Y quizá usted se preguntará, ¿y pero qué es lo que quiere Dios entonces que yo haga ahora? Tenemos tantas cosas que hacer para el Señor. Nosotros somos sus manos y sus pies. El Señor quiere que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Que vayamos y hagamos discípulos. Que nosotros agarremos y nos amemos. Amemos a nuestro prójimo. Hay tanto que hacer para el Señor. Para que la gloria del Señor sea manifiesta en nuestra vida. Y se preguntará, y le digo con sinceridad, hay muchas personas que me dicen que el Señor tiene cosas grandes para mi vida. Yo le soy sincero, hermano. Yo eso no lo sé. El Señor no me ha dicho eso. La promesa que el Señor me dio me la malinterpreté y bueno, ya ahora Él me hizo entender que la malinterpreté. Que la grandeza que Él se refería no era la grandeza económica o lo de propiedades o las cosas vanas, las cosas cuales, por ejemplo, el apóstol Pablo decía que eran basura, que Él las tenía por basura. Y yo no sé hasta dónde el Señor me va a llevar, ni no sé hasta dónde el Señor te quiere llevar. Pero algo sí estoy seguro, algo sí estoy, no me queda la menor duda, hermano, que a donde el Señor me vaya a llevar es mejor del lugar a donde yo quisiera ir. Hoy estoy 100% seguro. Que si habrá grandeza en ese camino, no lo sé. Y a la verdad ya muy poco me interesa. Porque he meditado en cuánto tiempo gasté para satisfacerme a mí mismo. Y cuánto tiempo, y ese tiempo representa el tiempo en que desestimé o olvidé lo que el Señor quería que yo alcanzara para Él. Hay una frase, y es la con la que quiero terminar, que no está en la Biblia, pero al leerla me dijo una gran verdad. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Si tu norte es quedarte aquí en esta tierra, tener cosas más materiales, ok. Pero la verdad, esta frase me dice, Irving, ¿realmente estás haciendo lo necesario para llegar a la morada celestial? ¿Realmente tu relación con Dios está tan buena que te está acercando a mí? ¿O has descuidado tu relación conmigo para satisfacerte a ti y a lo que este mundo te puede ofrecer? Yo lo invito, hermano, a que usted medite en esto y pueda evaluar
Y si es necesario hacer los cambios, pues haga los cambios y usted pueda restaurar la relación con Dios, la relación que Él se merece y que Él espera que como sus hijos nosotros tengamos para con Él. Que el Señor les bendiga.